Buenos días amigos, hoy jueves 8 de marzo de este 2018, Día Internacional de la Mujer, no solamente aquí en la República Dominicana, sino también en todo el mundo occidental. Por aquello de que en una fecha como hoy, trabajadoras, activistas de los derechos de la mujer en el 1909, en los Estados Unidos de América, mujeres de origen de pensamiento socialista, y fueron cabeza de un movimiento de resistencia al maltrato de los ejecutivos de entonces, el capitalismo de entonces, representado en las grandes plantas industriales, fundamentalmente de textiles, donde se empleaba a la mujer como obrera por sus habilidades en esos planos, especialmente en el plano textil, pero no se le daban derechos que tenían los hombres, de sindicalizarse, de mejores salarios, de horarios razonables de 8 horas. Todo eso terminaron por obtenerlo fruto de esas luchas muy sacrificadas que emprendieron esas mujeres, que no fue más que la expresión también de un sentimiento que de toda la clase trabajadora femenil del mundo occidental, porque en Europa también esos vientos fluían. Una cosa que ayudó mucho al establecimiento de los derechos de la mujer fue también el ascenso del socialismo, principalmente soviético y allá en la parte de por Europa Oriental, por donde se extendió, porque desde la Unión Soviética también vinieron bajando esas reivindicaciones que de origen planteaba también el socialismo, el Partido Socialista. Y luego, pues ya ustedes conocen la historia. Aquí en América Latina hubo, hasta muy recientemente, varias mujeres en el poder. La última de ellas, la Bachelet entrega dentro de poco, pero en América Latina ya los derechos de la mujer son cada vez más reconocidos y en todo el mundo. En la República Dominicana usted va a los centros educativos de primer nivel y se encuentra que más de un 60%, en ocasiones hasta un 70% son mujeres. Formándose para reclamar puestos de servicio que pronto ustedes van a ver que en muy poco tiempo estarán siendo ya remunerados exactamente igual que a los hombres. Eso ya es cosa de tiempo. Usted va aquí a instituciones de servicio como los bancos y muchas otras instituciones de servicios, incluso del Estado, y se encuentra que son mujeres las que dirigen, en mayoría, en mayoría. Y con puestos ejecutivos, con don de mando. De manera que, por eso a veces uno dice, ¿qué sentido tiene que se esté reclamando, consignar en ley que se le dé una participación porcentual a las mujeres en puestos electivos? No, hombre, no, ya se lo están ganando. Se los están ganando. No le pongamos ni siquiera límites a eso. A los hombres que aprieten el cinturón si quieren preservar posiciones de mando. O sea, edúquense, demuestren capacidad de gestión, etcétera, porque la capacidad de competencia de las mujeres se está incrementando diariamente. Y como estamos en sociedades democráticas donde esos derechos están por lo menos consignados en los estamentos básicos que dominan nuestras sociedades, el temor está fundamentado en que simplemente no se reconozcan, pero bueno, se están reconociendo. Y pronto veremos, como pasa en Europa, en toda Europa, que los derechos de la mujer no serán de ninguna manera diferenciados de los del hombre. Lógicamente falta mucho por hacer, incluso fíjense, estudios recientes que estaba chequeando en Europa incluso, han demostrado, oigan esto, que a pesar de la igualdad de género que hay allá en la mayor parte de las sociedades europeas, que hombres y mujeres no tienen diferenciación de sueldo, de tareas dirigenciales, etcétera, cuando se
cuando asisten a conferencias abiertas, donde hay hombres y mujeres, y se tratan temas cardinales, lo que más toma las iniciativas para hacer preguntas del público son los hombres. Por alguna razón, las mujeres todavía no están suficientemente a la ofensiva, no toman la iniciativa. Cuando se trata de figurar, de discutir e imponer conceptos que se consideren razonables, lógicamente, imponer en ambientes abiertos. Pero eso se está cada vez más disminuyendo. Es más, esos mismos estudios indican que cuando se inicia una consulta abierta, cuando lo inicia una mujer y no un hombre, las demás despiertan, entonces entran en competencia con el hombre, en procura de intervenir, preguntar, procurar. Entonces, eso es importante. De todas maneras, para que ustedes vean, todavía hay rezagos que habrá que solventar. Pero definitivamente en la sociedad dominicana hay indicadores muy interesantes, principalmente en los centros de estudio, de formación, incluso de oficios, o sea, no solamente en los niveles altos educativos de universidades, sino también en el técnico. La mayoría de los estudiantes son mujeres. Usted va a Infotep, que enseña oficios, y se encuentra que hay mujeres aprendiendo soldadura, de todo tipo de oficios. Pero casi en los casos de esos trabajos duros, casi a la misma proporción que los hombres. Y creciendo. Y creciendo. Eso es importantísimo. De manera que el Día Internacional de la Mujer nos ocupa a nosotros los dominicanos, entusiasmados por el hecho de que cada vez más superamos esas diferencias que han existido, sí, es ciertamente por siglos, inexplicables, entre hombres y mujeres. Definitivamente las mujeres están ocupando posiciones de liderazgo que merecen, y además, por más que los feminicidios todavía estén presentes, la verdad es que las mujeres no se arredran y siguen liderando y tomando posiciones de mando en la familia como debe ser, ocupando la posición que les corresponde. Muchas veces incluso sustituyen al padre de familia cuando no tienen compañeros y echan adelante familias enteras. De manera que debemos sentirnos orgullosos por esa reivindicación que ya es generalizada de la mujer en la sociedad dominicana de hoy. Bueno, a propósito de eso, le quería decir que la próxima embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, que ya está pasando los últimos exámenes en el Congreso, en el Senado de Estados Unidos, eso es una condición invariable para todo designado, para tener que ser aprobado por el Congreso. Ayer estaban haciendo exámenes a candidatos de tres puestos de embajadurías norteamericanas en América Latina y correspondió a la señalada para la República Dominicana. Se hizo resaltar que ella no tiene experiencia política, pero sí tiene experiencia gerencial en el área de los negocios y el emprendurismo. Y eso revela un cambio sustancial en la actitud de los estamentos de dirección de los Estados Unidos con respecto a la República Dominicana. ¿Por qué se toma la iniciativa en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por tanto en el gobierno de señalar a una mujer para venir a representar a los altos intereses económicos, sociales, políticos de los Estados Unidos y la República Dominicana? Porque ya una mujer sin experiencia política, es lo que quiero decir. Porque ya la principal preocupación de los Estados Unidos, del establishment, de la estructura de poder de los Estados Unidos con respecto a la República Dominicana,
no son los problemas políticos. Aprovechen esa señal. No son los problemas políticos. En gran medida, la estructura política que domina la sociedad dominicana hoy en día merece confianza al Departamento de Estado y al gobierno de los Estados Unidos. Así que, a diferencia de otros tiempos, cuando los representantes diplomáticos de nivel de embajador de Estados Unidos venían aquí aprovechando experiencia en lugares conflictivos como el sudeste asiático, Medio Oriente, esos eran los embajadores que venían aquí, o en la zona oriental de Europa, donde había que mandarle turpenes de verdad que conocieran de la política. Esos tiempos fueron superados, evidentemente. Esos no son los tiempos. Hoy en día los norteamericanos lo que quieren aquí, en la República Dominicana, es participar en el ámbito de los negocios, en la partición de la riqueza que genera evidentemente una sociedad dominicana en permanente crecimiento. O sea, aquí no viene ahora uno que tenga experiencia en la agencia de inteligencia de los Estados Unidos o que haya estado en momentos conflictivos del Oriente Medio. Era una mujer cuya experiencia es gerencial en el área de negocios. Esa es la que está evaluando el Senado de los Estados Unidos. Tomen en cuenta eso. Pero que significa un cambio importante dentro de la política exterior de los Estados Unidos con respecto a la República Dominicana. Hoy yo quería hacer una reflexión que va un poco más allá de los temas que han estado preocupando a diario de Cuatro desde hace mucho tiempo, años. Este grupo de informadores, periodistas de origen, que vienen a hacer opinión con ustedes aquí, ha tenido posiciones muy coherentes en varios campos y eso nos ha mantenido unidos y en voluntad de trabajo de conjunta, y una de ellas es el tema migratorio. Y por eso quería hoy entrar en una apreciación que pudiera servir un poco de orientación en todo esto que es la problemática migratoria que casi a diario tocamos aquí. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Cómo te va? Aquí, en mira, este día especial en el Día de la Mujer, hoy celebrando con verdadera fruición. Hay que celebrar, conmemorar. Claro que sí. Y destacar que a pesar de que los puestos ejecutivos en América Latina ya con la entrega de la señora Bachelet perdimos, hubo un momento en América Latina, hubo 4 mujeres presidentas al mismo tiempo. Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica. Sí. Caramba. Ahora solo queda la de Chile y está entregando. Sí. Y de manera que volveremos a los tiempos antiguos en que gobernaban los hombres, pero no quiere decir... No lo diga con ese dejo de alegría, Pedro. No, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser de alegría? Lo que quiero decir es que los tiempos parece que se le han complicado bastante a América Latina. Sí. Y están acudiendo a gente de fuerza, que tengan capacidad. Pero, porque las mujeres casi siempre son muy... son de fuerza, Pedro. Esa Bachelet no es un fly. No, y la Kirchner no es un fly. Para desplazar a la Kirchner hubo que emplearse a fondo. Y esa es una dama de hierro, esa que estuvo en Brasil. Sí. No, déjate de ¿Tú sabes cosas. ¿Quién preside? ¿Tú sabes quién es la líder? Fuerza, ¿no? ¿Tú sabes quién es la líder? El temple de esas damas, ya quisieran tenerlo muchos. ¿Tú sabes quién es muchos líderes? ¿Tú sabes que es una mujer? Hombre. La presidenta del Partido de los Trabajadores brasileños. Se le flojan la rodilla. Es Mozart. Cuando tienen que tomar decisiones. ¿Tú sabías que es una mujer, la presidenta del Partido de los Trabajadores de Brasil? Del que Lula es líder, pero la presidenta del partido es una mujer que, por cierto, tiene un historial larguísimo de lucha y de lucha. Una señora muy sólida. Mira, Mozart. Dime. Quería entrar en un aspecto en el que pocas veces tratamos,
porque a nosotros nos gusta afrontar los problemas cuando los sentimos muy cercanos. No nos gusta proyectar un poquito, quizá para no martirizarnos. Pero mire, nosotros vamos a comenzar por darle a la seguridad social una definición de no regreso. Y nosotros vamos a comenzar por darle al problema de la migración irregular una solución definitiva cuando nos dispongamos a incorporar a la formalidad al campo dominicano. Campo dominicano, es lo que quiero llamar la atención. Miren, y parece que las condiciones sorprendentemente se están dando para que lleguemos a ese punto. Ayer, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, de la CISALRIL, decía que la República Dominicana tiene ya el 75 y fracción de la población dominicana, de toda la población dominicana, en el seguro familiar de salud subsidiado o contributivo. Pero está ahí. Entonces, eso tiene él planteaba, confesaba el señor superintendente, que el problema ahora que por resolver es el problema de cómo incorporar la actividad agrícola y pecuaria a la seguridad social. ¿Sabían ustedes que de toda esa gente que usted ve, más de 3 millones hay de subsidiados? Más de 3 millones hay de subsidiados. Esos favorecidos se concentran en las zonas urbanas, que todavía no ha tocado al campo. Muy pocas comunidades suburbanas, o sea, cercanas a las urbanizaciones, a las ciudades, han sido favorecidas con el seguro subsidiado. Pero el campo, el trabajador agrícola, el que está ahí de sol a sol, o pecuario, ese no ha llegado, a ese no le ha llegado a la seguridad social, pero menos que eso, no le ha llegado a la formalidad. No aparece registrado en nómina. Se le contrata a veces verbalmente, no hay contrato de trabajo. No tiene ningún derecho. Y cuando le violan su derecho, como no tiene contrato y a veces ni siquiera recibo de lo que percibe, la mayor parte son acuerdos verbales, sus derechos no son llevados eficazmente ante las autoridades para que allí se reclame cumplimiento. Entonces, la gran tarea de la sociedad dominicana de hoy es formalizar al campo, que por cierto no paga impuestos. Y no sé si ustedes saben, oigan las cosas que se han ido acumulando para que tengan una idea del trabajo que queda por hacer para que la economía dominicana pase a ser considerada una economía de avanzada. Oigan esto, los impuestos a la propiedad, los impuestos que se pagan por el trasiego, ponga usted, de mercancías, el impuesto a la ganancia, al impuesto sobre la renta, en las estructuras de producción agrícola y pecuaria, cada año tienen que ser perdonadas por resolución administrativa de impuestos internos. Porque para que sean incluso asentadas como tales, porque por más informalidad que haya, una parte importante del productor o del empresario agrícola y pecuario tiene que relacionarse con las instituciones financieras. Y cuando va a las instituciones financieras, como ustedes saben, estas reclaman si usted va a pagar impuestos, si está libre de pecado.
Y cada año, ustedes no se han dado cuenta que cada año la Junta Agroempresarial Dominicana tiene que conseguir una especie de perdón de impuestos internos para la producción agropecuaria en Mozart. Eso es año por año. ¿A qué se debe eso? A que todavía las estructuras productivas del campo no están organizadas empresarialmente hablando y no se le presiona lo suficiente para hacerlo, porque fíjense ustedes que se le perdona el pago de impuestos. Impuestos a los beneficios, a la propiedad. Hacen de la vista las autoridades cuando se trata de eso. Eso no puede seguir aconteciendo. Esa informalidad aceptada por las autoridades, por la sociedad en su conjunto, no puede seguir. Afortunadamente, es lo que quería también llamar la atención. La agropecuaria dominicana se encuentra en un segundo aire, que no sé yo si esté influida también por esa permisividad, por ese perdón del Estado, que no le cobra impuestos a la agropecuaria, a excepción de estructuras productivas muy grandes como las que están ligadas a Leche Rica, a la Nestlé, esas que tienen fincas. Yo pongo en duda, como es natural que Leche Rica, por ejemplo, tenga una finca como la tiene Lechera, la más grande productora de leche allá en el sur, y que no la tenga formalizada. Yo estoy casi seguro que todo el que está relacionado con esa finca está dentro de nómina, dentro de Leche Rica. Lo mismo que Nestlé, que tiene estructura productiva en algunos, allá en el nordeste, y empresas como esa, Central Romana, que tiene estructura productiva en el campo. Es muy seguro que esa esté formalizada. Pero el resto de un sector que óiganme, en el año 2016, el aporte al Producto Interno Bruto, o sea, a la generación de riqueza de la economía dominicana, de la agropecuaria, fue de cerca de un 11%. Dando un salto extraordinario, porque en los últimos años la agropecuaria, que llegó a ser la espina dorsal de la economía, hasta que aparecieron las zonas francas y el turismo y la minería. El país vivió de la agropecuaria hasta muy avanzada la década de los 70 y todavía en los 80. Era la espina dorsal de la economía. Azúcar, café, tabaco y cacao. O sea, era la economía dominicana. Después vinieron estos sectores novísimos, la manufactura, la agroindustria, esta ya proveniente lógicamente del sector del agro, la minería, el turismo, las zonas francas, los servicios bancarios de todo tipo. Bueno, todo eso hizo que la agropecuaria fuera perdiendo presencia, y de un 70-80% que significaba la generación de riqueza de la agropecuaria, 90%, fue bajando, y llegó a estar en la década de los 90 y todavía a inicio de este siglo, llegó a bajar a un 5, 3.5, 5.5, por ahí era que andaba la agropecuaria, hasta ese brinco que dio en el 2016, casi un 11%. Sorprendente, pero se veía venir. Claro, la agropecuaria fue muy golpeada por políticas de los gobiernos dominicanos, que acogieron sin más ni más los famosos beneficios de la ley PL 480, que nos permitió importar granos y grasas comestibles, FIA, sobrantes de la producción norteamericana, FIA a baja tasa de interés, y eso restó entusiasmo atractivo a la producción de similares de aquí. Eso hizo desaparecer el cultivo del maní, que era el productor de los aceites, del maíz, que era el principal producto
y de muchos otros. Entonces, le quería decir que, sin embargo, mantuvo su presencia hasta que nos dimos cuenta que el desestímulo y el facilismo que implicaba la ley 480 de los Estados Unidos y otros incentivos que nos venían incluso de Europa, con aquello de la leche también a precios muy bajos, estaba peligrosamente haciéndonos depender de la producción alimentaria extranjera. Grano, aquí se llegó a importarse arroz. Es más, nosotros que éramos autosuficientes en leche pasteurizada o en leche en general, nosotros fuimos autosuficientes hasta casi en 1975. Absolutamente autosuficientes. ¿Sabe usted hasta dónde llegó la cosa? ¡Oh! Y gracias a políticas adoptadas en este gobierno, en los gobiernos del PLD, que se comenzó entonces a advertir el peligro. Nosotros llegamos a producir aquí 250 millones de litros de leche cuando se consumían 800. Óigame, un 20% de la leche nacional. Ya la cosa no, ya anda por el 60-70, la producción nativa. Y vamos camino, si seguimos por allá, la autosuficiencia. Pero nosotros llegamos a importar arroz. Y todavía hoy se importa el 50% de la habichuela que se consume en el país. Con todo, ponemos sobre la mesa, eso sí, el 85% de los alimentos están sobre la mesa, producto del campo dominicano, gracias a una revitalización, a un despertar de la estructura del campo. O sea, de nuevo, la agropecuaria dominicana que está en un segundo aire, como está la minería, que llegó a desaparecer. La década de los 90, hasta entrado este siglo, cuando regresa Barrick, Gold Corey y Cerro Maimón y otras más, y en la misma Falconbridge que estuvo a punto de irse del país, la minería había desaparecido. Bueno, pero junto con la minería, la agropecuaria está en un segundo aire extraordinario. Miren, el año pasado, por ejemplo, con todo y María y las tormentas, que llegaron con cola nada más, la cola nada más, y que les redujeron la participación a la agropecuaria entre un 2 a 2.5%, su aporte en la riqueza nacional. Hasta ahí llegó la cosa. La agropecuaria creció un poquito más del 6% el año pasado. Pero acuérdense que ese 6% de crecimiento es sobre 11, casi 11 del 16, o sea, estamos en una retoma. En resumen, lo que quiero significar, Mozart, es que estamos en un momento adecuado para resolver un problema que tenemos de una repercusión enorme. La formalización de la estructura productiva del campo y va a repercutir en la solución del problema migratorio. Porque al campo que ha ido a parar la mayor parte de la mano de obra informal extranjera, principalmente haitiana en el país, o casi absolutamente haitiana. Y si nosotros formalizamos la estructura productiva del campo y allí solo se hace presente, o sea, que todo el que esté presente participe de nómina, pague seguro social y se incorpore a los beneficios de la seguridad social, el país estará dando un salto de calidad enorme, enorme. Y entonces sí vamos a tener motivaciones especiales, Mozart, para resaltar que la República Dominicana ha dado un salto adelante. Una vez ponga sus estructuras productivas de la agricultura y de la pecuaria dentro de la formalidad. Muy bien. Buenos días. Recordemos que el camarada Dios no viene hoy porque está para Santiago. Tiene compromiso con el banco de reserva, donde él labora también. Y el camarada Tineo debe venir en Está de camino.
mientras tanto, nosotros nos unimos a la conmemoración, a la alegría del Día Internacional de la Mujer. Pienso que desde que fue instituido ese día, por allá por el 1975, ¿verdad, Pedro? Por Naciones Unidas, la mujer, en términos generales en el mundo, se ha sobrepuesto a situaciones sumamente difíciles, a grandes obstáculos, fruto de la discriminación, fruto de la violación a sus derechos, a su dignidad como persona, y ha ido sobreponiéndose a ese tipo de situaciones y colocándose en espacio propio de su talento, con un esfuerzo permanente que se hace notar en cada uno de los estamentos de la sociedad. Si lo buscas en la educación, sobresale sobremanera la mujer. Aquí mismo, en la República Dominicana, sobresale. Busquen las universidades, busquen los estudios de grado, busquen deserción escolar. No, supera con mucho. Y en todas partes supera al hombre. Sí, claro que sí. Es más dedicada, es más responsable. Tiene más aspiraciones. Tiene más aspiraciones. Su apuesta es, cuando llega el momento, a la familia, al desarrollo, al fortalecimiento de su familia, en gran escala, mucho más que la del hombre, con un concepto de la solidaridad muy desarrollado. Muy desarrollado. Así es. Capaz de afrontar los retos de una pareja o de una familia cuando su compañero, por tal o cual razón, sea por enfermedad, o sea porque se queda sin empleo, por lo que sea, la mujer está presta. Así es. A darle su mano solidaria y a estar junto a él. Yo digo que, mira, cuando se habla de celebrar el Día Internacional de la Mujer, eso es celebrar la vida, porque es que sí, de ellas. Entonces digo yo, pero sin embargo hay muchas situaciones que, además de la discriminación con todos, en todas sus manifestaciones, que se da por añales, ahora se adiciona un componente, un fenómeno, que ese sí es verdad que es doloroso, triste y vergonzoso, como es el de el feminicidio, que se expresa en todas partes, muchas partes del mundo, pero que aquí he encontrado espacio, y eso es una cosa realmente dolorosa, reconocida en un estamento tan importante como la Asamblea Nacional por el presidente de la República, que la calificó precisamente así, como un fenómeno vergonzoso que nos avergüenza la cantidad de mujeres que caen fruto de esa secuela de situaciones que se dan en la sociedad dominicana, de ese machismo, de esa postura que sobrepasa, hombre, que rompe los niveles de la racionalidad. Esa concesión de la posesión. Esa concesión de la posesión como si fueran objetos. Sí. Eso es terrible y crea un reto, representa un reto terrible, no solo al Estado Nacional, al gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Pero no obstante esos males, esas situaciones terribles, la mujer dominicana también ha dado pasos en firme y ha ido avanzando. Búsquenla, busquen a las mujeres, a nuestras mujeres en los espacios para que ustedes vean si no es verdad que hemos avanzado. Avanzado en elementos tan puntuales como el crédito que tienen las mujeres, para la confianza que se ganan, para que usted pueda, sin mayor tipo de limitación, confiar y depositar en ella recursos que van a ser bien usados y que van a responder a los requerimientos de pago, como lo demuestran esas maravillosas políticas e iniciativas oficiales del presidente Danilo Medina, con sus visitas sorpresa
o con el banco de los pobres, o con financiamiento como los de Banreservas, vayan a ver la capacidad que han tenido esas mujeres para en ellas tener la confianza de que se han ido la mayor parte de esos recursos, más de un 50, 52, 55%, Pedro, son mujeres las que están recibiendo esos recursos. Y cuando van a pagar, son las que mejor pagan. Ahí no hay truco. La mujer paga. Estoy hablando de esas cosas que son de los valores que nosotros debemos resaltar cada día, tener presente cada día. Hoy, bueno, es un día que está instituido a nivel mundial, pues perfecto, pero eso tiene que ser una tarea cotidiana de reflexionar. Y estos tigres, estos hombres que pierden la cabeza, yo pienso si es cuestión de segundos, de minutos, pensar en lo que significa ese ser antes de alzarle la voz. Así que yo llamo la atención de que ciertamente, a pesar de todos estos problemas que afrontan las mujeres y nuestras mujeres en el país, no podemos ocultar de que avanzan, Pedro, se sobreponen y han encontrado también aliento con políticas públicas también, que deben ser más, como legislaciones que deben revisarse, desde el Código Penal, incluyendo aborto y todo ese tipo de temas. Todo eso es lo que va a llevarnos a colocar a la mujer que no reclama. Yo siempre he dicho, las mujeres no reclaman que la protejan, es que la respeten. Porque si fuera de protección, todos, hombres y mujeres, debemos tener la debida protección del Estado, Estado de Derecho. Para eso se le paga y se le consigna esa tarea. Esa tarea. Ahora ellas reclaman con respeto, que se les respete su derecho, que se les violenta. Porque, no, cuando le están respetando el derecho es porque la están protegiendo. No, no es protegiéndola, es cumpliendo con lo que a ella le corresponde. Con lo que a ella le corresponde. Ellas no están pidiendo, no se trata de eso. Por eso yo nunca he creído en ese asunto de cuota ni nada de eso. Yo tampoco. Es que tenga la misma oportunidad de ir tú con un hombre y ver mi espacio. Y si pues yo soy el que y si ella es la que tiene el talento, pues a ella hay que darle esa oportunidad. Yo también creo y hay que pagarle lo que ella pero no es cuestión de cederle. ¿Quién ha dicho? Como se cede se ceden los asientos. En ocasiones, yo pienso que, por ejemplo, cuando uno va a Estados Unidos, Pedro, yo encuentro muchachas que están en mejores condiciones que yo, entonces yo con una cuestión, si apesté, yo darle el asiento ahí, no, espérate, porque está jovencita, pero espérate, a una señora embarazada, a una anciana, a una señora, pero a una muchachita que está jovencita. Y que está con una cosa aquí y bailando en medio del tren. Entonces yo me tengo que parar para darle el asiento. Deja eso. Esas son de las tonterías, ¿tú entiendes? Es lo otro. Es lo fundamental. Es una falsía. Es una falsía. Una falsía social. Un cafecito que no aproveché. Interesante. Bueno, pero entonces un abrazo para todas las mujeres, sobre todo. Ya tú quieres ponerte presente con Evelyn. No, siempre me pongo presente todos los días del mundo con la Brown y con mi muchachita Jennifer y con todas las mujeres que de una u otra manera la familia y todo, amigas y todo. Pero mira, Pedro, voy a meterme en un tema que yo necesito que tú me tengas como siempre, tú haces, que siempre está para que uno no vaya a meter la pata. Es así, Sí, o como hacen algunos a mentir. Tú sabes que... Espérate que no es por aquí. Es el tema, Pedro, de la economía. Ese es un tema, porque es un tema, Pedro, que nosotros tenemos, porque eso es todo. El ministro de Hacienda ayer tuvo una comparecencia. Qué bueno que lo refieras. Muy importante. Qué bueno que el buen amigo Donald Guerrero, Donaldo. Amigo. Bueno. Donaldo. Entonces, Donald Guerrero, que está haciendo un magnífico trabajo ahí en el Ministerio de Hacienda. Donaldo daba ayer unas explicaciones importantes
porque es la persona que está al frente de una entidad que es a partir de esa entidad donde el Estado Nacional recibe y maneja recursos, Pedro, generados por sí mismo o cuando tiene que apelar, como al efecto ha apelado en innumerables ocasiones y deberá seguir apelando por un buen tiempo, recursos externos para darle respuesta al gobierno a las demandas de la sociedad, a las demandas sociales, al gasto. O sea, es quien tiene que ver con de dónde saldrán los recursos para la inversión pública, para el gasto público, para responder a la deuda, de dónde vamos a sacar los chelitos para... Entonces, es una entidad, imagínense ustedes, es la que tiene, es la matriz de donde depende impuestos internos, dirección de aduana, seguridad. Aeroportuaria. ¿Cómo que le dice? La seguridad. Oh Dios. Bueno, ahorita Sí. el asunto es que Donald decía ayer una cosa que yo quiero resaltar. El gobierno tiene dos grandes prioridades, desde ese punto de vista, en ese estamento. Dos grandes prioridades, decía Donald Guerrero ayer. Una, aumentar las recaudaciones, o sea, mejorar las recaudaciones, el ingreso de dinero. Y dos, terminar Punta Catalina. En uno se trata de una situación que envuelve entidades políticas que buscan pues dotar al Estado Dominicano de recursos para responder a sus responsabilidades en el orden financiero. Entonces Donald Guerrero dice, bueno, nosotros la apuesta no es ni al fondo, ni apelar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ni a una reforma fiscal por el momento. La apuesta del gobierno va a seguir siendo mejorar las recaudaciones, el sistema tributario, sí, claro. Mejorarlo. Y entonces habla por conocimiento de causa, porque precisamente el año pasado se demostró que cuando se procuran metas y hay voluntad en una dirección, se consiguen lograr esas metas, esos propósitos. ¿Se incrementó en cuánto? Se incrementó en 14% la recaudación. Así fue. Los ingresos. Los ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque Impuestos Internos logró 386.215 millones de pesos recaudados y la Dirección General de Aduana recaudó 115.335 millones de pesos, superándolo con creces, las metas que se habían trazado y superando los recursos recaudados en el año anterior, o sea, en el 16. Y la Tesorería Nacional con 35.643 millones. Eso fue más de medio punto porcentual, casi un 1%. Exacto. De incremento. Exacto. La eficiencia se hizo presente. Del Producto Interno. La eficiencia se hizo presente en impuestos internos, en aduana y en la Tesorería Nacional. La capacidad del Estado para perseguir, porque eso no es otra cosa que perseguir dos componentes terribles, dos fenómenos terribles que son la evasión y la elusión y el contrabando en el caso de la Dirección General de Aduana. ¿Nos advierte la importancia que tuvo el punto? Permítame decir antes de ese punto. La importancia que tuvo la advertencia de que tenemos que, para ser una sociedad desarrollada ahora, ir a las estructuras productivas. Sí, claro. Ahí tú no consideras para nada aporte de la... Ahí no hay aporte, porque ellos porque está liberada. Está liberada. Y no así, y no por la ley, sino por directivas administrativas del Estado, que no quiere llegar hasta ahí. Mira el amigo Enrique Ramírez, que es el director de aduana. Sí. Mira, entonces déjame seguir con esa posición de Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda. Sí. Entonces decía de la capacidad recaudadora que estaba mostrando el gobierno y que va a continuar.
Pero entonces Donald Guerrero dice que su prioridad, para que lo tengan claro, porque ayer saltaron como chivos, pero algunas de las, vi la Asociación de Industria y otros más. No, nosotros no queremos reforma fiscal porque el director, el ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, el buen amigo Isidoro Santana, había dicho que si hay que apelar al Fondo Monetario y a la reforma hay que hacerlo. Y los empresarios dicen, no, momentito, por ahí no. Entonces, ayer Donald Guerrero puso los puntos sobre la silla. Ni fondo, ni reforma fiscal por el momento. Lo que es continuar manejando, reducir esa evasión que en el caso del INTEBI supera el 40% y que en el caso de impuestos sobre la renta alcanza casi el 60%. Así es. Eso es mucho dinero que deja de recibir el Estado porque se queda en manos de esos sectores que defraudan la elusión al fisco. Y a la evasión hay que agregar un tercer factor. La inobservancia en el campo de las leyes. De las leyes, sí. De tributarias. Sí. Entonces, hacia ahí va. Ustedes me dirán, pero Mozart, prioridad terminar, entonces te vas de mejorar los ingresos mediante el cobro y la eficiencia en las cobranzas y en el sistema tributario a Punta Catalina. Sí. Porque cuando este funcionario, Donald Guerrero, dice que de las dos grandes prioridades del gobierno está terminar Punta Catalina, ¿ustedes saben qué le está pensando? En la realidad, es el impacto que va a tener la entrada de Punta Catalina en factores que lastiman el presupuesto, Pedro, no solo del Estado, que ha sido un gran sacrificado por los altos costos de la tarifa. Y la insuficiencia del servicio, que reduce la producción. Sino a la propia familia, el sector productivo, que tiene que apelar, además de pagar una energía que no recibe con calidad o no la recibe, tiene que pagar por una planta eléctrica o por un inversor. De emergencia. Más la secuela que eso deja en materia de calidad de la vida de la gente. Eso es terrible. Que eso es terrible. Eso es terrible. Entonces tiene razón el gobierno cuando dice, a través de Donald Guerrero, que dentro de su prioridad está Punta Catalina, que es la cabeza de un proceso importante para nosotros resolver ese gravísimo problema. Déjame meter una cuñita para explicar por qué digo mete eso. otra cuñita, ¿Por qué lo digo? otra. Tenemos mucho tiempo. Mira qué es lo que pasa ahí. Que hay un juidero, señor. No aparece un entrevistado, eso es un juidero del carajo. El ministro, ¿por qué el ministro de Hacienda advierte que está alerta la tesorería del Estado para asistir a Punta Catalina si lo necesita? Oigan, ¿qué es lo que está aconteciendo? Punta Catalina, tal como dijo el mismo ministro, y también lo había ya expresado el administrador de la CDE, Jiménez Bichara, Punta Catalina dispuso desde hace tiempo de los recursos contratados, 1.945 millones de dólares para el proyecto. ¿Qué es lo que ha dicho ahí con esa expresión el ministro ayer? Ministro, sí. Que si se crea alguna demanda adicional a esos recursos para concluir Punta Catalina, se busca. Es lo que prosigue el arbitraje. ¿La cogiste? Sí. Es un dinero adicional. Es un dinero adicional, sí. Al que estaba previsto, al que ya está en reserva para concluir el compromiso contractual de los 1.945 millones de dólares. Ya, la finanza, lo que quiere decir Donald también con esto, cuando pondera de cómo ha mejorado la recaudación y ese tipo, es una respuesta a que las finanzas han terminado con un balance positivo el año pasado y deberán seguir teniendo un balance positivo porque el Estado estuvo en condiciones de responder a los principales requerimientos de la sociedad dominicana y ha
y a situaciones, a iniciativas de tanta envergadura como fue el involucrarse en la construcción de Punta Catalina, por ejemplo. Sí, claro. Tuvo que asumir el Estado recursos que no recibió por diversas situaciones de la banca internacional en su totalidad, como estaba previsto, y el Estado estuvo en condiciones, y ha estado en condiciones de darle seguimiento y llevar a esa Punta Catalina a un 92% de ejecución. Entonces lo está diciendo así, pero algo más. Orión, con mucha razón, desde hace mucho tiempo, Orión viene diciendo hay que cuidar la economía, porque hay factores que no dependen de nosotros y que fluctúan y en el pasado nos han creado situaciones difíciles, como es el caso del petróleo. Nosotros no producimos petróleo, pero usamos sus derivados en demasía, mucho de eso. Pero para eso entonces eso hay que comprarlo, eso hay que buscar divisas. Eso hay que buscar suficientes pesos para tener suficientes divisas que junto a la que ingresa por las diferentes vías de ingreso, como bono, el préstamo, como es la inversión directa, lo que genera el turismo, lo que genera con agravantes que no fían. Y no fían. Hay que buscarle su cuarto de una vez. Su cuarto de una vez. Tú sabes que los barcos... si tengo un barquito que va por allá, te lo voy a desviar. Pero tenme el dinerito ahí, deposítalo. No. Sí. Entonces, ellos te dicen, oye, el barco está ahora mismo camino, sí, está en el Océano Índico. Sí. Pero si tú me depositas en el banco, yo te lo desvío. Inmediatamente, yo lo desvío pero deposita, exactamente. Sí. Entonces, dice Donald Guerrero, que es otra buena noticia, que el gobierno está en condiciones de asumir la factura petrolera. Y lo mismo han dicho economistas privados de mucho carácter, que sí, que la economía dominicana... Pero hay otros economistas de mucho carácter también que han dicho lo contrario. Pero esos son los enemigos tradicionales. Y que viven pregonando y que va a entrar al mar. Eso no es verdad. No es verdad, no. No es verdad. No es verdad. Quiero... En el nivel en que Punta Catalina es importante, sobre todo para el amigo tuyo, que en estos días escribió como que Punta Catalina había colapsado, que eso no iba... Pues no, papá. Con todo y que ellos consiguieron reducir en un 50%. No, papá, no ha colapsado nada, todo lo contrario. Los desembolsos de los bancos europeos, Va a mil. Con todo y que esa gestión de esos señores logró reducir en un 50% el desembolso del préstamo de los 6 pero bancos antes de irnos europeos. a la pausa, ya para terminar con la exposición del buen amigo Donald Guerrero, déjame decirte algo, Pedro. Siempre aquí se ha estado hablando y cuestionando el asunto del gasto público, la inversión pública, que eso hay que mejorar. Es cierto que ha mejorado, pero digan que es que ha mejorado. Cuando tú revisas en qué ha gastado esos recursos el Estado Dominicano, con las cifras que están ahí, si ustedes quieren que ustedes vayan a donde Donald y dicen que no es verdad. Mientras tanto, él da a conocer... información de transparencia. Exactamente. Que vaya y solicite su información y van a ver. Y está en línea también. ¿Cuánto fue la inversión en educación? ¿Cuánto fue la inversión está en línea, en salud? Lo procura. ¿Cuánto fue la inversión en infraestructura vial? ¿Cuánto gastó la administración pública en el rescate de la infraestructura que tuvo daño severo durante las tormentas el pasado año? Para que ustedes vean qué ha pasado con la infraestructura escolar, la infraestructura sanitaria, porque a veces nada más pensamos en los hospitales, Pedro. Pero esos rescates de cañada y de drenaje, tú sabes la inversión que se ha hecho en la Corporación de Acueducto y Alcantarillado, por ejemplo, la que se está haciendo para resolver esos problemas. Lo que se ha hecho en materia de saneamiento ambiental, con los ríos, con el rescate de los parques, con el proceso de reforestación. La intervención de Valle Nuevo nada más implica una tremenda inversión. Y lo que ha significado, por supuesto, programas que ayer fue ponderado nueva vez por el Programa de las Naciones Unidas, por el PNUD de Seara Hatton, el programa Progresando con Solidaridad,
para seguir trabajando en forma conjunta, PNUD y ese maravilloso programa. Y Banco Mundial que está y Banco involucrado. Mundial a favor de ese trasvase que debemos hacer de gente que está por debajo de la línea de pobreza para tratar de sacarlo de ahí. Todo eso está en línea, todas esas informaciones. Eso es, si me pongo en eso, tendría que pasarme la mañana. Pero vayan y busquen y chequeen a través de tu aparatico. Ustedes se meten en el computador. Ustedes van a encontrar eso en tu computador, ustedes se meten y van a ver en cada renglón. Ustedes buscan gasto público y van a encontrar ahí en qué se han colocado esos chelitos. Que si hay corrupción, bueno. Muy bien, mira, vamos a hacer un alto, tomarnos un cafecito. Terminar de tomar el cafecito. No, yo creo que y regresar. Va a tener que cambiar un poquito más caliente porque el café y regresar frío, el café frío, nada más el vamos a pasar, vamos a las internacionales que están ahí. Sí, vamos a actualizarnos y entonces regresamos. Perfecto. Reciban un cordial saludo de su programa Diario de 4. Los días pasan y un sinnúmero de situaciones ocurren en cualquier parte del mundo. Por eso nos encargamos de buscarlas e informarlas para que ustedes no se muevan y se queden en sintonía. Y estas son las internacionales. Un cementerio con símbolos de Venus para denunciar los feminicidios en México, donde son asesinadas 7 mujeres cada día. Se trata de una instalación artística de ONU Mujeres que se ha colocado en un parque de Ciudad de México y que se enmarca dentro de una campaña con motivo del Día Internacional de la Mujer, hoy 8 de marzo. La responsable de este organismo ha insistido en la importancia de entender por qué pasa esto y la obligación de detener. La Ciudad de México amanece con una instalación creativa de signos de Venus representando la muerte violenta de miles de mujeres mexicanas que hoy no están aquí. Con esto buscamos visibilizar la magnitud de la violencia feminicida en México y la necesidad y el imperativo que tenemos de erradicar este flagelo en el mundo. La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, ha denunciado la falta de investigaciones y las campañas de desprestigio y difamación contra las asesinadas, a la vez que ha instado a poner fin a la impunidad. Cada año, 64,000 mujeres son asesinadas en el mundo. 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe. En 2016, la violencia contra las mujeres experimentó un repunte en México, con 2.735 homicidios, la segunda cifra más alta desde 1990, más del doble que la registrada hace una década. El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pide que el presidente de la República Italiana otorgue a Forza Italia el deber de formar nuevo gobierno. Juntos hemos contribuido decisivamente a la construcción de la coalición de centro-derecha y a su victoria. En cuanto al resultado de Forza Italia, hubiera sido muy diferente si no me hubieran impedido competir como candidato con plenos derechos. Respetando a los aliados y respetando los pactos, sigo siendo el líder de Forza Italia. Seré el coordinador de la centroderecha, seré el garante de la integridad de la coalición. Berlusconi está inhabilitado para ejercer cualquier cargo político hasta 2019 al haber sido condenado por fraude fiscal en 2013. La actriz porno Stormy Daniels ha demandado a Donald Trump. Daniels ha pedido a un tribunal de Los Ángeles que declare inválido o nulo el acuerdo de confidencialidad por el que recibió $130,000 a cambio de no revelar la presunta relación íntima que mantuvo con el actual presidente de Estados Unidos. La actriz firmó el documento poco antes de las elecciones presidenciales de 2016, pero asegura que Trump nunca llegó a rubricarlo, por lo que, en su opinión, el contrato no tiene validez. Según la demanda, fue el abogado de Trump, Michael Cohen, quien se encargó de los detalles del pacto y quien, después de que el escándalo saliera a la luz, intimidó a Daniels para que lo negara todo en un comunicado.
La actriz porno añade en su denuncia que la relación duró desde el verano de 2006 hasta bien entrado 2007 y que incluyó varios encuentros en un hotel de Beverly Hills. En aquella época, Trump ya estaba casado con Melanie y su único hijo en común, Barron, tenía unos meses. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vámonos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de 4.